Que se están conectando. Muy buenos días a todos los que se están conectando. Muchas gracias a todos quienes se están uniendo a la conexión aquí a través del Zoom, pero también los que se van a sumar a través del canal de YouTube del programa de formación jurídica. Le damos a todos la más cordial bienvenida a esta nueva jornada del ciclo de reflexiones laborales. Este es un proyecto impulsado por el Programa de Formación Jurídica de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en conjunto con la Vicaría Pastoral Social Cáritas, que busca generar un diálogo tripartito entre trabajadores, el mundo empresarial, agentes del gobierno, sobre los grandes temas que preocupan y afectan al mundo laboral. Y desde esta perspectiva, buscamos generar espacios de diálogo y conversación sobre grandes temas que estamos teniendo muy vigentes, tal como el que tenemos hoy en día, y de esta manera aportar con una plataforma para cumplir con la misión que tiene el programa. El tema del conversatorio de hoy es la automatización laboral, inteligencia artificial e incorporación de TICs. Para este tema tenemos grandes invitados donde podremos conversar y actualizarnos sobre este tema tan vigente y ojalá que sea la primera vez de muchas que podamos también conversarlo porque es un tema en que en verdad debemos aprender. Así es que sin más que agregar, los dejo con la directora del programa de formación jurídica para trabajadores y empleadores, la profesora Teresita Tal. Buenos días, creo que la Karen ya explicó bastante. Yo soy la directora del programa de formación jurídica. Estamos cumpliendo 10 años tratando de cumplir el objetivo que es acercar el derecho al público, a las personas, a los que van por la calle, y conversar también entre colegas, pero es socializar, visibilizar estos temas y tan entretenido hoy día porque la inteligencia artificial, así como que nos atrae y todo lo nuevo, también nos asusta un poco a quiénes nos va a reemplazar, qué temas nos va a solucionar. Eh, ya desde poder andar contando los pasos que uno anda por la calle y que el reloj o el teléfono se lo diga ya, probablemente mi abuelo jamás se lo imaginó. ¿Ah? Así que muchas gracias. Tenemos distinguidos expositores esta vez. Estamos muy contentos con las personas que han aceptado venir hoy día a conversar. Tenemos hartos inscritos, sé que se siguen uniendo. Así que muchas gracias. Aprovecho de agradecer a Karen y a Joaquín, que son del programa de formación jurídica, que son los que materializan que podamos realizar todo esto. También veo a Luna, que representa a la Vicaría, que también trabaja con nosotros en este proyecto de reflexionar, como dice el nombre, en temas de la contingencia laboral. Me toca presentar hoy día al quien va a dirigir esto, que es Matías Aranguis. Él dice que solo digamos profesor de Derecho UC, profesor de Derecho y Tecnología, pero también tiene un magíster en finanzas y camino a doctorarse en estos días en inteligencia artificial en China. O sea, eligió un idioma fácil, para que no vamos a complicar estudiando de otra manera. Lo más importante es que es exalumno mío, así que lo conozco desde mucho tiempo y es un honor para mí que haya aceptado estar con nosotros este día porque tiene sus propios seguidores, puede ser tener su propio canal. Así que muchas gracias a todos los que se han acercado hoy día a esta manera eh, distinta de conectarnos que tenemos en este siglo que estamos viviendo. Así que muchas gracias y ahora ahí los dejo con Matías. Muchas gracias, profesora. Eh, Gracias por la presentación. Bueno, la gracia de la conversación de hoy día es conversar, como bien decían en la presentación, ¿no es cierto?, cuál es el efecto o qué es lo que está pasando en materia de eh, inteligencia artificial, ¿no es cierto?, tecnologías de las comunicaciones, TIC, eh, y, eh, y el mundo laboral, ¿no? Es una pregunta en desarrollo, así que la mayor parte de las cosas que nosotros podemos predecir o que la gente prediga son más bien especulativas, ¿no? Con alguna base, por supuesto, pero son más bien especulativas. Y simplemente para presentar el tema me gustaría tomar 3 puntos cortitos, ¿no? Primero, hacer la referencia al catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? El catecismo es una fuente fantástica de conocimiento, ¿no? Una fuente que nos guía bastante y es bastante atemporal por lo que vamos a ver, ¿no? El catecismo en el numeral 1906, 1906, habla del bien común, ¿no?
Y esto es fundamental para la discusión del trabajo y la tecnología. Ahora el bien común. Dice, el bien común es el conjunto de condiciones de la vida que permite a los grupos y a cada uno de los miembros conseguir la más plena y fácilmente su propia perfección, ¿no? El bien común afecta a la vida de todos, exige la prudencia por parte de cada uno y más aún de aquellos que la ejercen, o sea, que ejercen la autoridad. O sea, básicamente el bien común, dice, es la forma en que las personas pueden desarrollarse. ¿Y qué más propio, ¿no es cierto?, aparte de la familia, de la forma de desarrollarse es el trabajo? O sea, si no hay trabajo, se limita evidentemente el desarrollo de cada persona y agrega, ¿no es cierto? Y esto es casi de estas cosas que son predicciones que la chuntan muy bien, ¿no? En el 1910 dice, 1909, perdón, dice, el bien común implica finalmente la paz, es decir, la estabilidad y seguridad de un orden justo. Supone, por tanto, que la autoridad asegure por medios honestos la seguridad de la sociedad y de sus miembros. El bien común fundamenta el derecho a la legítima defensa y da lo mismo. Pero básicamente lo que está diciendo, cuando no hay bien común, cuando las personas no pueden desarrollar su vida, no hay paz, ¿no? Y eso nos pone un sistema de alerta urgente, ¿no? ¿Cuánto podríamos eventualmente, cómo podría ser la sociedad, perdón, si es que nos encontramos en una situación donde las personas no pueden desarrollarse? Una situación no de paz. Y lo podemos ver en situaciones de protesta, ¿no es cierto? Situaciones de desorden público, etcétera, y finalmente, ¿no es cierto?, que la vida de las personas no se vea completa. Con esa introducción, ¿no es cierto?, que es muy importante para tomarle el peso a esto desde el concepto de la doctrina social de la Iglesia, hagamos un par de preguntas laborales, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que el desempleo, ¿no? Y ya los voy a prestar, pero los ustedes que eran después de mí son expertos en el tema. Sabemos que el desempleo puede tener dos grandes fases, ¿no es cierto? Un desempleo episódico, ¿cierto?, que se produce un desempleo en momentos particulares, se cierra una empresa, ¿no es cierto?, esas personas se quedan sin trabajo, etcétera. Y desempleos estructurales, o sea, desempleos que son a largo plazo, ¿no?, que no se recuperan los trabajos perdidos rápidamente. En el segundo caso, ¿no es cierto?, para distinguir, estamos hablando de un desempleo episódico, de tiempo corto, ¿no es cierto?, que la persona queda desempleada y vuelve a conseguir trabajo, a aquellos casos donde es mucho más difícil en el tiempo conseguir trabajo. Uno habla de que hay espacios, ¿no es cierto? Un espacio geográfico, lo que pasó, por ejemplo, en Chile, cuando empezaron a importarse cosas tal vez de países donde las fábricas eran más baratas, ¿no es cierto? Se perdieron sus trabajos, ¿no es cierto?, y aparecen trabajos en otro lugar, hay un gap geográfico. Hay un segundo desempleo que podemos verlo en temporalidad, ¿no es cierto? Se destruyen industrias completas, por ejemplo, por que se reemplazan. El típico ejemplo en tecnología son las telefonistas, ¿no? Que desaparecen las telefonistas y bueno, desaparecen y no vuelven a aparecer, ¿no? Entonces hay un tema temporal que en ese caso fue estructural. Y una pregunta por habilidades, ¿no? Y la habilidad es cuando la industria o la generación productiva requiere que los trabajadores tengan habilidades especiales, ¿no? Y nos demoramos un tiempo en que el trabajador o las personas, ¿cierto?, sean estados no trabajadores, consigan esas habilidades y finalmente puedan trabajar. Y en ese punto se centra la inteligencia artificial, ¿no? Porque la inteligencia artificial y en general las tecnologías de automatización lo que hacen es reemplazar ciertas funciones. Uno puede mentirse todo lo que uno quiera de que no van a reemplazar a las personas, pero sí van a reemplazar a gran parte de las funciones que uno podría hacer. La pregunta es qué vamos a hacer, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en educación? La pregunta es qué vamos a hacer con respecto a capacitación, cuando evidentemente yo puedo hacer una depreciación acelerada de una máquina y no así de un trabajador. Yo puedo pasarlo como gasto, ¿no es cierto? Tengo diferentes incentivos que me permiten automatizar y por tanto estamos poniendo en una situación compleja, ¿cierto? La posibilidad de una inteligencia artificial cada vez más formada o con más habilidades y sistemas educacionales que lo que hemos visto es que cada vez, ¿no es cierto?, perdemos habilidades. En ese contexto, ¿no?, en ese contexto, y sin caer en las predicciones terroríficas que hay en materia de inteligencia artificial, es que hoy día vamos a conversar con tres expositores, con tres panelistas. Primero con María José Saldívar, que es presidenta de la Asociación de Supermercados de Chile, con Juan Morendo, que es dirigente nacional del sindicato de Walmart, SIL, y con Sergio Ibáñez, jefe de estudio de Chile Valora. Y con esto empecemos, ¿no es cierto?, con las preguntas de inmediato, ¿se les parece? ¿Cuáles creen ustedes que son los efectos de la automatización laboral en el trabajo, ¿no? Y especialmente desde su sector? ¿Cómo pueden adaptarse a estas nuevas tecnologías? Si les parece en orden, María José, Juan y Sergio. Bueno, muchas gracias al Departamento
de Derecho Laboral de la Católica, del que también soy parte, soy profesora hace mucho tiempo, eh, y quiero dar las gracias no solo por habernos reunido, sino que también por tener esta inquietud de cuestionarse las cosas. Y entonces en base a un cuestionamiento poder ir construyendo, porque normalmente nos ocurre que las cosas nos pasan y reaccionamos frente a ellas en base a lo que tenemos en ese minuto cerca. Y cuando hace uno una reflexión, uno puede anticiparse y uno puede buscar mejores mecanismos. Y me encantó, Matías, que tú partieras hablando sobre el bien común. Yo creo que la mirada de esto, que puede sonar súper técnica y súper desde afuera, cuando uno la pone desde la perspectiva del ser humano, y entonces uno hace que todo esto sea en función del ser humano y que la medida de todas las cosas sea la persona y no que al revés, que las personas pasemos a ser instrumentos dentro de una organización de factores, pucha que hace una diferencia. Y en ese sentido, la palabra automatización es una palabra que tiene una carga como bastante negativa, ¿no es cierto? Porque automatizar es hacer las cosas sin pensar. Es que las cosas se hagan de tal manera en la cual yo vaya haciendo una después de otra y vaya replicando un determinado modelo. Eh, Pero cuando uno lo mira desde la perspectiva del ser humano y cómo la tecnología puede ayudar a la plena realización y a poder conseguir este objetivo, que finalmente es el bien común, y que solo cuando relevamos el bien común, que no es el bien ni individual, ni es necesariamente cuál es mi mayor beneficio, sino que como sociedad podemos construir, podemos encontrarle enormes beneficios a esto. Y estos enormes beneficios están dados porque el ser humano, que tiene múltiples dimensiones, y una de ellas es el trabajo, eh, cuando tiene la oportunidad de realizarse a través del trabajo, puede también ir cumpliendo con su rol de persona, de irlo perfeccionando. Y esto que suena como súper abstracto y súper filosófico, es súper concreto. Cuando yo cumplo un determinado trabajo, pero le encuentro el propósito, lo hago de una manera absolutamente distinta. Yo cuando preparo comida de manera enojada o sin mucho sentido y llego y lo entrego, les puedo asegurar que no me va a quedar de la misma manera que cuando yo tengo un propósito, porque por ejemplo yo sé que esa comida que yo estoy entregando le va a ser para los atletas del Panamericano, que contaban todos fascinados de lo fantástica que era la comida, de la diversidad que había de la comida, de lo rica que era la comida. Les puedo asegurar que la comida en ese casino fue mejorando todos los días por todo este refuerzo positivo que iban recibiendo, pero además porque había un propósito que estaba detrás, que era cumplir con un rol que era súper lindo, que era ser parte de una fiesta que era nacional y que tiene que ver con el deporte. Y es por eso entonces que cuando se producen estos procesos de automatización, de uso de inteligencia artificial, de uso de tecnologías de la información, y se hace junto con los trabajadores, capacitando a los trabajadores en estas herramientas y buscando el sentido de que de esta forma ellos van a poder ser mucho más plenos, y uno cambia el foco del terror de que esto significa pérdida de trabajo, sino que significa nuevas formas de hacer mejor lo que yo estaba haciendo y con muchísimo más valor, cambia absolutamente la visión. Y ahí yo creo que es lo importante de cómo estas tecnologías se implementan con los trabajadores y se implementan en un trabajo que es de diálogo. Y ahí, chuta, el rol que tiene Chile Valora es fundamental. Porque no podemos seguir haciendo las cosas como las hacíamos antes si hoy en día tenemos tecnología. O sea, resulta ridículo que sigamos haciendo las cosas de la misma manera que hacíamos antes, cuando no teníamos ciertas herramientas y hoy día las podemos hacer de una manera que es mejor y que pueda ayudar de muchísimo mejor forma al desarrollo integral de los trabajadores. Creo que si nosotros tuviésemos estas como dimensiones muy claras, eh, al interior de los lugares de trabajo,
los procesos serían muchísimo menos traumáticos y podrían ser mucho más conversados, porque las cosas van a pasar y uno no puede evitar que dejen de ocurrir, pero uno sí lo puede hacer de una manera mucho más colaborativa y lo puede hacer de una manera que es más de conversación. Y en ese sentido, todo lo que tiene que ver con organismos tripartitos que me permitan implementar todas las modificaciones en conjunto y colaborativamente, empleadores y trabajadores, hacen la enorme diferencia. Yo así quiero partir con eso, así como reflexión, porque siento que muchas veces eh, somos súper reacios al cambio y nos da harto susto porque no sabemos bien cuáles van a ser las consecuencias y siempre creemos que las consecuencias van a ser negativas, cuando puede ser muy productivas y muy enriquecedoras, tanto para la organización como para cada uno de esos trabajadores, siempre y cuando se haga colaborativamente y en conjunto, y no dejando nunca alguna de las personas atrás. Muchas gracias. Don Juan, ¿qué pasó? Sí. A ver, primero hay que señalar o me gustaría señalar lo siguiente. A ver, yo creo que nadie está en contra de adaptarse a los cambios. Es la forma en la cual estos cambios se hacen presentes. Lo decía el profesor al inicio, aquí se habla de diálogo social, se habla de tratar de generar un acuerdo, ¿no es cierto?, en torno a cómo nos vamos a enfrentar. Y me recordaba que me tocó estar en el 2017 en una invitación en el Vaticano porque se estaba lanzando la nueva encíclica papal. Y hablaba del trabajo en tres condiciones, que hablaba de la humanización, del techo y la necesidad de la globalización. Y hablaba de los efectos también de cómo el mundo íbamos viviendo, ¿no es cierto?, millones de personas cesantes por falta de conocimiento y que la tecnología iba a ir desplazando. Pero yo, con esta introducción, lo que quiero señalar es lo siguiente. El concepto trabajo siempre estará asociado al ser humano y no a una máquina. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, los elementos de trabajo tienen que estar vinculados a trabajo-salario, y eso no son indivisibles, sino que tienen que ir juntos y no pueden ser superados por la irrupción del avance de la tecnología. Por otro lado, el fenómeno de la tecnología nos plantea, ¿no es cierto?, una descripción en el ámbito del trabajo, y esto tiene consecuencias, que también lo manifestaban. Menos trabajadores por metro cuadrado, teletrabajo. Y ahí el debate, ¿no es cierto?, nos lleva a una nueva valorización de la fuerza productiva. Y ahí yo lo voy a comentar a modo de nuestra organización. Nosotros en 2021 logramos un acuerdo con la empresa en donde firmamos un acuerdo de generar una prospección del trabajo en términos de decir que la monofuncionalidad en el sector donde estamos hoy día conversando, que es un sector de supermercado que empleaba más de 200.000 personas directas, hoy día mucho menos, no tengo, ahí hay que evaluar bien. Hoy ya vemos cómo eso ha ido generando enfermedades de salud mental, enfermedades corporales, porque la industria en sí misma no ha sido capaz de generar un acuerdo y ponerse de acuerdo además en qué tipo de modelo quieren trabajar, cuántas funciones, qué tipo de avance queremos generar. Entonces hoy día en este subsector de mano de obra no calificada, que para muchos son el primer empleo, trabajan muchas mujeres, jefas de hogar, y también ha recogido últimamente a muchas personas adultas mayores. Entonces,
Hoy día no hemos visto que acá no han, algunos, como la empresa nosotros en Walmart, ya hay algunos robots, se han ido generando este tipo de metodología, pero lo grueso, aquí el trabajo o el ser humano está siendo desplazado no por un tema tecnológico, sino que también por un tema de costo, por un tema económico, por un tema de ver, ¿no es cierto?, cuánto más puedo reducir para poder aumentar mi ganancia. Hoy día salía en Falabella, ¿no es cierto?, de que estaba haciendo una reducción de personal porque efectivamente no estaban llegando a las metas o los objetivos económicos que ellos estaban demandando. Entonces, hoy día hay que separar en torno, yo lo separaría así, decir, mira, primero hagamos un pacto, hagamos un acuerdo. El Estado en sí mismo nunca estuvo preparado para poder decir que hoy día era el momento de poder llevar a un acuerdo y capacitar, y tenemos un problema con CENSE, tenemos un problema, ¿no es cierto?, de legislación, tenemos un problema también de regularización, de regular el mercado, tenemos un problema también, vuelvo a insistir, en cómo hoy día vamos a mirar la tasa de envejecimiento. O sea, todas esas cosas son parte del fenómeno de la tecnología, en este caso de la irrupción. Pero vuelvo a insistir, no hay que responsabilizar todo eso para entender que también hay un tema económico, político, dando hoy día que ha generado esta separación entre cómo avanzamos. Mira, yo estuve en Ginebra, me tocó estar en Ginebra en la OIT en este periodo, donde se puso la primera reclamación por justamente por incumplimiento al contrato colectivo, porque nosotros cuando teníamos con Walmart suscribimos este acuerdo, fue en el contrato colectivo donde pusimos las tareas y fuimos a la OIT. Fue mucha sorpresa para muchos, porque justo el día en que se estaba celebrando el 190, nosotros llegamos, un grupo de compañeros, a poner la reclamación por todo lo que está hoy día incumpliendo la empresa en torno a los acuerdos que tienen que ver justamente con la prospección del trabajo, el tema de la capacitación, el tema de fomentar, ¿no es cierto?, este acuerdo. Y me tocó ver en una librería una trabajadora que en 10 minutos, menos de 10 minutos, atendió la caja, nos sacó la fotocopia, nos empastó, y conversamos con ella, y claro, ella había recibido capacitación, había recibido la formación, la empresa había invertido tiempo, y esa es la gran diferencia, y ahí entre los países avanzados y nosotros. Quiero dejar hasta ahí para después poder seguir generando el punto, pero nosotros tenemos que entender que la exportación de tecnología que tenemos de los países más avanzados no es lo mismo en América Latina. Muchas gracias, don Juan. Salieron varios temas y tengo varios temas anotados para después, pero le paso la palabra a don Sergio, por favor. Bueno, antes que nada quiero agradecerle la invitación. No sé si me escuchan bien, ¿sí? Qué bueno. Y bueno, también para mí es muy grato poder compartir tanto con Juan Moreno, que fue presidente de nuestro directorio de Chile Valora, y con María José también, que bueno, tiene una larga trayectoria en el sector público. Así que bueno, en esta primera parte voy a tratar de referirme un poquito más a los efectos bien concretos que por lo menos se detectan de este proceso de automatización, ¿ya? Y en realidad cuando hablamos de automatización, en realidad estamos hablando de una serie de procesos que tienen que ver con el cambio tecnológico, ¿ya? O sea, estamos hablando de robótica muchas veces, estamos hablando de uso de inteligencia artificial, estamos hablando de tecnología digital, que de alguna u otra forma, no es verdad, pasa a jugar o a tener un lugar estratégico en la cadena productiva, ¿ya? Y si eso se apreciaba antes de la pandemia, antes de la irrupción de la pandemia del COVID,
con la pandemia, a propósito de, por ejemplo, el riesgo de contagio de las personas, ¿no? Eso se aceleró, ¿ya? Y por tanto es una tendencia, digamos, que de alguna manera se está agudizando producto de la pandemia, ¿ya? Y eso es un tema que hay que, digamos, que hay que recoger porque en realidad no hay vuelta atrás en ese sentido, ¿ya? Un estudio, por lo menos a mí me tocó leerlo, nosotros conocemos un poco el trabajo que ha hecho Juan Bravo, primero en la Católica, luego en la UDP, respecto de, no es verdad, medir riesgo teórico de automatización en función del análisis de las competencias asociadas a cada una de las ocupaciones. El último estudio que publicó Juan ahora este año indica que hay un 25.6% de lo ocupado en Chile, que equivalen a 2.5 millones, laboran en ocupaciones con alto riesgo de automatización, lo cual es bastante alto y nos plantea un gran desafío. Ahora, yo ahí también quiero introducir un matiz a propósito de la intervención de Juan y de María José. Digamos, y un matiz que tiene que ver con que es preciso hacer la diferencia entre el riesgo potencial de automatización, ¿ya? Y el riesgo real. Porque también hay otros estudios que muestran que la adopción de estas tecnologías, digamos, también varía mucho de país en país, no solo por las condiciones económicas, y me refiero al precio, por ejemplo, que pueda tener o el costo que pueda tener la adopción de una determinada tecnología, sino que también a la institucionalidad con la cual se dotan esos países, ¿ya? Y en ese sentido, por ejemplo, la presencia, digamos, o no, de diálogo social, de sindicatos, digamos, constituidos y sindicatos fuertes, puede ayudar a generar un mejor tránsito, digamos, en este proceso de cambio tecnológico, ¿ya? Hay estudios que muestran, por ejemplo, que bueno, y creo que esto es un hecho en realidad, los cambios que ha ido adoptando, por ejemplo, Walmart en términos de ir reemplazando, ¿no es verdad?, por ejemplo, fuerza laboral por tecnología en Estados Unidos, digamos, son muy distintos a los cambios que ha ido adoptando, digamos, en otros países, ¿ya? Y entre esos, digamos, un factor decisivo, efectivamente, es la existencia de sindicatos que de alguna manera entran a negociar estos procesos, ¿ya? A través de un proceso de diálogo social, ¿ya? Y por tanto, las capacidades institucionales que tenga cada país para poder de alguna manera moderar los efectos negativos de esta disrupción tecnológica es un elemento que hay que tomar en consideración. Ahora, ¿qué es lo que muestran también los estudios? ¿Qué es lo que muestran también los estudios, digamos, en este sentido? Se me coló ahí un ruido de fondo, así que no sé quién tiene el micrófono abierto. Ahora, ¿dónde está generando más efecto, digamos, esta irrupción del cambio tecnológico? Bueno, yo diría que hay dos hechos que, digamos, que muestran los estudios. Por una parte, efectivamente, al parecer existe evidencia de que la irrupción de tecnología genera más puestos de trabajo que los que destruye. Sin embargo, los puestos que genera, digamos, no son de igual calidad necesariamente. Y lo que se aprecia es que hay una suerte de polarización del mercado laboral, ¿ya? Porque quienes están siendo más afectados, digamos, por esta irrupción tecnológica, no son necesariamente los puestos de menor calificación, sino que los que están más bien en el nivel medio de calificación. Entonces, es ahí donde pareciera ser que se destruyen, digamos, empleos, ¿no es verdad? Y hay una suerte como de polarización donde se crean empleos de baja calificación y aumentan también los empleos de alta calificación. Eso es un poco hasta ahora lo que se recoge en términos de evidencia. Y bueno, ¿qué es lo que puede hacer la política pública en ese sentido, digamos? Y aquí un poco me pongo la camiseta, ¿no? El principal desafío es generar las condiciones para que efectivamente esta polarización del mercado laboral, si es que se produce, ¿ya? Sea lo menos pronunciada posible, ¿ya?
posibilitando que efectivamente las personas que laboran en los puestos de trabajo que van a enfrentar esto o que enfrentan este alto riesgo de automatización, ¿no es verdad? O que están siendo reemplazados pueden reconvertirse laboralmente y no caer en el desempleo o en trabajos precarios. En realidad, ese es el principal desafío que se nos viene en términos de política pública y por tanto, yo creo que ahí el Estado de Chile, digamos, tiene que hacer un esfuerzo en términos de definición de política pública mucho más fino que el que hacía hace 10 años atrás. O sea, es decir, no basta con hacer capacitación laboral un poco al estilo de la que hacíamos en los 90 y principios de los 2000, ¿ya? Sino que necesitamos de alguna manera pensar un poco o repensar las políticas públicas en función de que esto es un proceso con el cual vamos a tener que convivir permanentemente, ¿ya? Y por tanto eso exige una mejor integración entre, por ejemplo, educación formal y no formal, capacitación laboral, intermediación laboral y certificación de competencias laborales, por ejemplo, ¿ya? De tal manera de ser capaces, por ejemplo, de recoger, por decirlo así, aquellas competencias que las personas traen consigo, ¿ya? Y reciclarlas para un nuevo empleo, ¿ya? Esto ojalá en un ecosistema de formación continua, porque si no ponemos el acento en la formación continua, en realidad vamos a estar un poquito al debe. Eso, con esto cierro en Muchas esta gracias, primera señor. parte. Se me adelantó la siguiente pregunta, entonces vamos, pero un buen punching o una buena continuación de qué es lo que hacemos en la práctica, ¿no? Entonces, pensando, ¿no es cierto?, que como bien decía don Sergio, que estamos en una situación evidente, ¿no es cierto? Y lo mismo que decían don Juan y doña María José, la inteligencia artificial efectivamente está afectando, va a afectar las métricas o los estudios que hay empíricos. Hay para uno que uno quiera, ¿no? Depende cómo se mida, como los buenos analistas empíricos, depende de lo que uno mida y con qué metodología uno puede decir lo que quiera. Y eso nos genera una incertidumbre con respecto a qué es lo que efectivamente está pasando y qué es lo que efectivamente va a pasar. Pero vamos a temas concretos, ¿no? Sabiendo que es un riesgo real, ¿no? O sea, no es un riesgo, o sea, es algo que va a pasar, no sabemos el impacto, la magnitud, ¿cierto? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cierto? Y siguiendo un poco la respuesta de don Sergio, ¿cierto? ¿Cómo podrían incorporarse estas tecnologías en las relaciones laborales? Primero, y en ese sentido, y cosas bien concretas, ¿no es cierto? Y en ese sentido, ¿qué debería ser la regulación? También algo bien concreto. Don Juan, le paso la palabra. ¿Estás muteado, Juan? Sí, está muteado. Perdón. Ahora Yo sí. digo, yo creo que primero no es un riesgo la tecnología, no hay que satanizar la tecnología o los avances. Si acá tenemos un problema de diálogo, un problema de estructural, aquí tenemos un problema de que, y Sergio lo decía, la exportación de la automatización, yo creo que lo que mencionaba cuando dejé el punto, que efectivamente no es el mismo impacto en todos los países. Obviamente que los países del primer mundo son los que venden las tecnologías, son los que nos ponen el diseño, ¿no es cierto? Y este fenómeno se globaliza y generamos todo un tema de automatización, porque yo estoy centrando mi punto en el sector o en el subsector donde estamos, que es supermercado. Porque no es lo mismo hablar de este sector que, no sé, de Google, no sé, de algo mucho más sofisticado, de IBM. Estoy señalando en supermercado. Pero con el problema acá es que hay una injusta, ¿no es cierto?, distribución del ingreso. La automatización en un supermercado, en una sala de venta, se basa simplemente, no sé si ustedes lo han revisado, en reducir metro cuadrado, cambiar un fenómeno que antes no había, poner gente más trabajando en el turno de noche. El acuerdo que teníamos con la empresa era zona de venta, terminar, los cajeros ya no están, hoy día hay una persona que es multifuncional, que ha estado cuestionado porque eran 3 funciones y cumple 10 funciones, no está, entonces se desordenó todo lo que veníamos haciendo, se desordenó. ¿Y dónde tuvimos que ir?
Tuvimos que ir a la OIT y decir a la OIT, mire, ¿sabe qué? Venimos a reclamar el convenio 187, el 122 y el 122, el 187 y era uno más, que se me olvidó el otro convenio, y el convenio 29. Porque no hay acuerdo entre las partes de qué tipo de trabajo, ni el empleador sabe qué cosa quiere hacer. Entonces hoy día hay una matriz que tiene que decir, quiero reducir costos. Entonces van a una persona y le dicen, ¿sabes qué? Acá te paso una máquina que tiene hoy día para que tú hagas un inventario, tienes 10 cajas el checkout que funciona con una persona. Si ese no es el problema es que tenemos que ponernos de acuerdo también para que esto no se traduzca en injusticia social, que haya más carga de laboral, que no estén los resguardos necesarios. O sea, yo creo que el problema de resolver, entre comillas, no es un problema de la automatización, sino es un problema netamente de ponernos de acuerdo en que primero conversen con los sindicatos, conversen con los trabajadores organizados, que especialmente en este subsector están casi todos sindicalizados. Yo diría un 99% está sindicalizado, excepto los regionales, pero en la mayoría hay que ponerse de acuerdo en qué tipo y que la negociación colectiva también tiene que cambiar de, no solamente pensando en un bono, sino que pensando en cómo esto se va aproximando a trabajo decente, que también ha sido ratificado. Cómo esto le ponemos el concepto de trabajo decente, cómo hacemos una transición justa. Y cuando estábamos en Chile Valora, efectivamente la gente valoraba el diploma, pero ese era todo el esfuerzo que se hacía, el diploma. Porque después, ¿qué pasaba con esa persona? ¿Podía desarrollarse dentro de la empresa? ¿Teníamos un seguimiento sobre eso? ¿Cuántas veces nos sentamos a conversar con la contraparte? A decir, ¿sabes qué? Pongámonos de acuerdo en este fenómeno. María José decía un elemento, mira, la comida de los panamericanos. Pero yo voy a ir más allá. ¿Quién produce o quién elabora la comida? Antes la comida pelaba la papa, pelaba la zanahoria, echaban hoy día llega la comida regenerada. Las manipuladoras de alimentos, que no son de nuestro sector, también tuvieron que adaptarse. Los call centers han tenido que adaptarse. Pero no hay formación o entre comillas, no hay una capacitación de transformación. Pero no estoy hablando de la capacitación de saber hacer la comida, sino que una transformación cultural. Pero el Estado también ha dejado huérfano, que ha dejado que las partes, cada uno se defienda como puede defender, porque tampoco tiene una estructura sólida como para decir, vamos a hacer esto, como país, como Estado nos vamos a enfocar en esto otro, y vamos a echar para adelante. Tenemos un Ministerio de Ciencia que no hemos podido conversar porque nos mira lejano a los trabajadores. Somos, vuelvo a insistir, no somos un proceso, somos trabajadores que tenemos un trabajo y un salario, que necesitamos trabajo decente y un trabajo seguro. La gente sí puede adaptarse, es decirle al empresariado, a las grandes empresas, cómo nos ponemos de acuerdo. Mira, y con esto termino. Unimar tiene más de 1.500 millones en multa. Walmart tiene no sé cuántos millones en multa. Le ganamos un juicio por multifuncionalidad en la Corte. Pero no es lo que nosotros queremos, es lo que le estamos diciendo al empleador, pongámonos de acuerdo para hacer la transformación juntos. Y ahí es donde vienen los sindicatos más fuertes, más empoderados, y este acuerdo social que requerimos. Porque si no, uno va para allá y el otro va para acá, al final, ¿sabes lo que va a pasar? Es que necesariamente necesitamos una regulación, el Parlamento se va a tener que meter, y al final, alguien dijo, parece que el profesor dijo, la profesora decía, los constituyentes van a pasar y trabajadores y empresas vamos a seguir. Eso es lo que pasa siempre. Los gobiernos duran 4 años y nosotros seguimos conversando, seguimos hablando, seguimos. O sea, nosotros no nos vamos, pero falta esa conversación, falta ese diálogo y falta que también
no nos miren como una mercancía, sino que nos miren como lo que somos, trabajadores en un marco de respeto y de trabajo decente. O sea, si lo interpreto bien, don Juan, supongo en dos conceptos, es diálogo y capacitación. Yo creo que Si podemos diálogo, reducirlo. sí, mira, yo creo que diálogo por un tema, y la capacitación, no estoy hablando de la capacitación que hablaba Sergio en términos Sí, sí. de, yo estoy hablando de la capacitación, y le voy a cambiar la palabra mejor. Lo que necesitamos es un cambio cultural, de poder dialogar entre las partes, de poder escucharnos, pero que el trabajo, la empresa pone el capital, los trabajadores ponen el trabajo, por lo tanto, no solamente aquí manda la parte económica, tiene que haber trabajo, una conversación Fantástico. en las partes. Muchas gracias. Doña María José. Oye, bueno, yo creo que es súper importante entender de que esto del cambio cultural es la base. Y parte de ese cambio cultural es, por ejemplo, que hemos usado acá dos palabras que tienen una connotación súper negativa, como es riesgo o afectar, cuando en verdad el riesgo lo podemos ver como una oportunidad, el afectar lo podemos ver como incidir, y tenemos que ver de qué manera tenemos una mirada que sea, y aquí yo comparto lo que ha planteado Juan y lo que ha planteado Sergio, que tiene que ser colaborativa, que tiene que ser desde la capacitación y tiene que ser desde el diálogo. Pero creo también que ese cambio cultural es súper importante tenerlo presente, de que, así me acuerdo clases de filosofía en el colegio segundo medio, Heráclito decía uno no puede bañarse dos veces en el mismo río, yo creo que todos alguna vez lo vimos en el colegio, esa frase. Es cierto, la tecnología llegó y no la vamos a parar. Y aunque nosotros queramos evitarlo, ya está instalado. Y ese cambio cultural implica que las cosas se hacen de una manera distinta a como la hacíamos antes. Yo mis trabajos, mis primeros trabajos escritos fueron a máquina. Yo creo que un hijo mío no puede llegar a entender que uno use una máquina con calco y use liquid paper para volver a escribir en el mismo lugar cuando hoy en día el corrector te hace absolutamente toda la pega, ¿o no? Y creo que los de esta generación todos usamos la máquina de escribir alguna vez y aprendimos a teclear bien fuerte para que quedara todo el mismo color y no unas cargas con más que otras. ¿Por qué yo digo esto? Porque cuando se habla de multifuncionalidad, se habla desde una estructura de entender el trabajo y entender las funciones que es distinta a la que tenemos hoy en día. Si lo que plantea Sergio es muy importante, si nosotros nos formamos de una determinada manera y vamos a necesitar permanentemente capacitaciones porque nuestros empleos van a ir cambiando constantemente. Y no es que yo vaya a hacer más de una función, es que hoy en día la forma de trabajar es distinto. Pero tiene razón Juan cuando dice, esto es distinto si se hace con los trabajadores en un diálogo, entendiendo cuáles son las virtudes y las ventajas que tiene esta nueva función, que no es multifunción, si es una nueva función, es una nueva forma de enfrentarme frente al trabajo. Cuando lo hago en conjunto, y entonces también voy entendiendo, por ejemplo, que no necesariamente el uso de la tecnología me elimina puestos de trabajo, me genera otros que son distintos. ¿Ustedes alguna vez habrían imaginado que la comida podía llegar a una bolsa sin que un ser humano lo hubiese puesto, que hoy en día lo hacen los robots? Bueno, ¿y quién programa ese robot? Es un ser humano. Y ese ser humano no partió sabiendo cómo programarlo, fue capacitado. Y es por eso que es súper relevante que todos los trabajadores en la función que estén y todos los estudiantes en la función que estén sepan que pueden adquirir nuevas capacidades y que ese rol de este organismo tripartito para entregarles nuevas capacidades y nuevas funciones para que puedan desarrollar un trabajo que hoy en día no tienen las competencias, pero que las pueden adquirir y que puede entonces cambiar sustancialmente la forma en la cual se desarrolla el trabajo. Creo, y yo he estado viendo las preguntas, y yo creo que aquí es súper importante porque todos nos enfocamos desde el miedo al cambio, desde el miedo si yo voy a tener una oportunidad, como plantea Juan, si es que esa oportunidad se va a ver retribuida con un ingreso que sea equivalente al esfuerzo que yo voy a hacer, a que yo voy a poder seguir teniendo herramientas y no me voy a quedar obsoleto. Bueno, pero ese es el rol que tenemos que cumplir, que no quede nadie afuera y que a todos los podamos ir incorporando.
y que todos podamos ir mejorando estas funciones para que tanto la función, aquí hemos estado hablando del subsector supermercado, para que los supermercados, por ejemplo, ya que estamos hablando de esto, sigan siendo lo más eficientes y generando la mayor cantidad de ingresos posibles para poder generar la mayor cantidad de puestos de trabajo que entreguen la mejor capacitación y las mejores condiciones y que nadie obviamente ni se enferme ni quede atrás, que es lo que plantea Juan, pero que al mismo tiempo nosotros podamos tener trabajadores que estén absolutamente interesados en ser parte de este cambio. Yo siempre me ha llamado la atención el ejemplo de estas tiendas de video, que en un minuto a Errols, que creo que era en ese minuto, o Blockbuster, que era como la gran transnacional, llegó una persona a ofrecerle un negocio que era increíble, que era una plataforma en línea en la cual se pudieran ver todas las películas y que yo no tuviese que moverme para poder arrendar películas nuevas y que yo las pudiera ver en línea con comodidad. Y la directiva de esa empresa, los altos funcionarios de esa empresa, dijeron, ¿sabes que a mí este negocio no me tinca para nada? No vamos a invertir en esto. Bueno, todos sabemos cuál fue el destino de Blockbuster, todos sabemos cuál es el destino de las distintas plataformas como Netflix, como Amazon, como las que sean, que nos lo ponen en nuestra casa. Si lo que no nos puede pasar es que no veamos la oportunidad en la que todos nos podamos subir a ese carro. Y si seguimos pensando en categorías que están ya fuera, nos puede pasar eso. Y eso es lo peor que nos puede pasar como país, y eso es lo peor que nos puede pasar como sector, y eso es lo peor que le puede pasar a los trabajadores, porque finalmente los trabajadores son los que más sufren cuando no tienen visión quienes están dirigiendo tanto las políticas públicas como los dirigentes sindicales, como los empresarios. Los que Oye, tienen que tener visión y acompañar en estos cambios somos justamente los que estamos acá sentados en este minuto, Juan y Sergio, y yo creo que ese es el gran llamado, hacerlo en conjunto. para no ponerlo tan, quiero opinar un poco, para no hacerlo tan así. A ver, mira, yo creo que aquí hay un punto, María José. El tema es que si hay multifunción, o más de una función. El problema no es que haya más de una función, porque si el empresario, en este caso Walmart, dice, ¿sabes qué? La Corte Suprema ratifica que nosotros tenemos razón, que no se está cumpliendo el acuerdo colectivo donde dice que el trabajador va a tener 3 funciones establecidas en un marco de horario, todo el tema, y que eso está en contrato colectivo. Si el empleador dice, ¿sabes qué? Yo obedezco al Estado, obedezco al Poder Judicial y pongámonos de acuerdo para resolver los problemas que hay. ¿Por qué dilatar tanto un tema? ¿Por qué el empleador, por qué Walmart dice, ¿sabes qué? Ya, mira, pongámonos de acuerdo. Ustedes firmamos un acuerdo donde el trabajador, no, las cajeras, obviamente, que eran monofuncional, solamente estaban atendiendo ahí. Se le hizo un pacto de salida, un acuerdo, que nosotros no estábamos de acuerdo en la forma en que se hizo esa salida, pero cada trabajador tomó su decisión. Y nosotros recurrimos al tribunal por decir que estábamos incumpliendo el contrato colectivo. ¿Por qué los empleadores se obsesionan por tener y cumplir sus KPI o sus metas y sus objetivos y no entender que si la justicia, el tribunal, está diciendo que esto no corresponde? Es el problema. Y generan conflicto y generan y vamos dilatando un tema. ¿No sería más fácil decir, ¿sabes qué? A ver, ¿dónde nos equivocamos? Porque cuando nosotros hicimos el acuerdo con Walmart, le dijimos, ¿cuáles son las funciones que ustedes necesitan? Esto. Seguro, seguro. El trabajador va a estar en la sala de venta, va a hacer atención al cliente, va a hacer temas de centro de pago, pero no va a ser bodega, no va a hacer ninguna pega a estas tiendas. Ok, perfecto. Si el empleador hoy día no sabe lo que quiere. Si, vuelvo a insistir, el empleador tiene un problema porque quiere abaratar el costo de mano de obra y puede ser, tal vez, pero eso está generando un problema de fondo, que son problemas de salud mental, problemas de salud física, y además se lleva a líos que no son, está quedando mal ante la sociedad. Pero Las salas de déjenme, venta,
Con esto termino. Sí, Era para decir, si es que nos nosotros no estamos saliendo estamos en súper contra. mucho del tema de la automatización. Estábamos hablando de otro tema, No, es que perdón. tiene que ver, es que tiene que ver con la automatización, porque la En el largo automatización no plazo tiene no. problema. Es que la En el largo plazo no. Mm. automatización no es el problema. No es el problema. Es cómo nosotros nos entendemos. Eso, bueno, quería decirlo. Es que lo que pasa es que conversemos las cosas más allá del discurso, si les parece, ¿no? Hagamos una discusión con respecto a la evidencia que tenemos más allá del problema particular, ¿no es cierto? La evidencia muestra que hoy día en Chile el 54% de los puestos de trabajo están en amenaza de desaparecer por automatización. Entonces, ponemos en consideración, pensemos en agroindustria. En agroindustria se está pensando que el 65% de los puestos de trabajo van a desaparecer. Según algunas de las métricas, ¿no es cierto? Hay métricas que dicen cosas distintas, pero pensemos en las métricas que son más o menos estándar. Hay países como El Salvador o Honduras que el 85% de los puestos de trabajo podrían desaparecer. ¿No? Entonces, en ese contexto, cuando hablamos de riesgo, y hablo de riesgo de la automatización, y por eso yo no hago discurso, ¿no? Yo no estoy en esa lógica de los discursos, yo estoy en una lógica más bien de clase, ¿no? Bastante más fome en ese sentido, pero cuando yo hablo de riesgo de la automatización, el riesgo es el riesgo de pérdida de trabajo. El riesgo que eventualmente el 55% de los trabajadores de Chile, su trabajo pueda ser reemplazado, si es que las cosas se mantienen iguales, ¿no? Por eso es que la pregunta era tan clara, ¿no? La pregunta es, ¿qué hacemos? Lo que decía usted, amado Juan, es fantástico, ¿no es cierto? Diálogo y capacitación, con mucha más otra cosa, ¿cierto? Pero diálogo y capacitación, ¿no es cierto? ¿Cómo capacitamos? ¿En qué se está haciendo en capacitación? ¿Cómo reforzamos la capacitación? ¿Cómo hacemos diálogo para repensar los procesos productivos? Porque efectivamente cambian, dejen de ponerle un contexto, ¿no? Cuando a las fábricas llegaron la electricidad, no, pensemos, cuando las fábricas llegaron, ¿no es cierto? Las máquinas de vapor, se reestructuró físicamente la fábrica, desaparecieron la mitad de los trabajadores, ¿no es cierto? Desaparecieron, ¿no? Y se reestructuró físicamente la fábrica. Después llega la electricidad y se dieron cuenta que no tenía que estar vinculado a una estructura, sino que cambia la estructura y cambia completamente, se pierde de nuevo la mitad de los trabajadores, que se demoraron más o menos 50 años en recuperar trabajo. Lo cual significa que no se recuperó el trabajo, significa que la gente que perdió su trabajo en su momento se murió y otra generación consiguió trabajo, y ahí viene el tema de la cuestión social. Entonces, cuando estamos hablando hoy día del riesgo de automatización, da lo mismo que uno diga la tecnología es buena, la tecnología da lo mismo, no es buena ni mala. La tecnología es capaz hoy día de quitar puestos de trabajo. Y en ese Es que contexto, yo no estoy de acuerdo, Matías, contigo cuando tú dices eso, porque se eliminan algunos puestos, pero generan otros. Si tú ves hoy en día ¿no? los trabajos que existen, en 80% antes no existían, y son nuevas fuentes laborales que pueden ser mucho más desafiantes para las personas. Tú antes tenías una determinada, por ejemplo, mecánicos que reparaban determinados productos que hoy en día no existen. Bueno, hoy en día tú tienes mecánicos reparan otros distintos. Y creo que por eso es tan importante mirar esto como una oportunidad y desde una perspectiva positiva y hacerlo en conjunto con los trabajadores y anticiparnos. Porque así como se generan puestos de trabajo que puede ser, que alguien me dice son más precarios, no necesariamente son más precarios, porque pueden ser si les damos una correcta capacitación y una correcta adecuación, y ese es el rol de las universidades, de los organismos tripartitos, de lo que tenemos que hacer, pueden ser trabajos que sean mucho más desafiantes, porque las máquinas van a ser los precarios, los trabajos precarios, y las personas van a poder desarrollar otro tipo de funciones que sean mucho más amplias. Pero el problema está en que si no nos sentamos a conversar y no partimos desde esto al principio, y al final son puros prejuicios lo otro, es súper difícil que podamos realmente generar un bienestar y un beneficio para las personas. Yo creo que no estamos en desacuerdo. O sea, yo creo que estamos, de hecho, exactamente de acuerdo. Y ahí viene la pregunta, entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Y le paso la palabra a don Sergio, que lo tengo abandonado hace rato. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos en ese contexto de capacitación y diálogo o cómo estamos, ¿no es cierto?, porque claro, hay trabajos que se crean, y perdón la presentación, ¿no es cierto?, y que hago el sesgo con respecto a la pregunta, a la respuesta, pero hoy día estamos capacitados para entrar a ese mercado que se va a crear, como dice doña María José, el fondo, que se van a crear estos mercados. ¿Chile está capacitado? ¿Qué nos falta? ¿Dónde está el gap? Ya, mira, yo voy a quizás decir algo que ya dijo Juan y que dijo María José, ¿ya? Pero que a mí me parece que es importante destacar porque
porque en realidad no, en esto, digamos, no hay, creo yo, muchas diferencias más allá de la posición en que cada uno nos ubiquemos, ¿ya? Yo concuerdo de que si nosotros no hacemos las cosas bien, hay un riesgo inherente, o sea, ¿ya? Y yo creo que ahí, digamos, en el fondo, uno no necesita ver películas de ciencia ficción para darse cuenta de que efectivamente hay riesgos involucrados, digamos, en esto si no hacemos las cosas bien. Y yo, en ese sentido, quisiera partir diciendo algo que tú mencionaste en un comienzo, y que creo que sí, efectivamente, de alguna u otra forma, voy a salirme un poquito del contexto, digamos, se relaciona con esto, los constituyentes, digamos, ¿no? O sea, cuando hablamos de la noción de bien común y de pacto social, yo creo que en el fondo nosotros como sociedad necesitamos mucho, o sea, necesitamos dialogar profundamente y generar ciertos consensos éticos, digamos, ¿ya? En torno a valores comunes, ¿ya? Que deben expresarse en grandes acuerdos que protejan los derechos al menos de dos grandes grupos, si nos metemos a la esfera del trabajo, ¿ya? Por una parte los consumidores, ¿ya? O sea, dos grandes grupos de personas, por una parte los consumidores y por otra parte los trabajadores, ¿ya? Eh, los consumidores, para que el uso de este tipo de dispositivos de alguna manera no, no involucre manipulación finalmente. O sea, yo creo que el riesgo aquí, voy a usar un término sociológico quizá, poco apelando a mi disciplina de origen, es el panoptismo, ¿ya? Es decir, no es verdad, la tecnología puesta al servicio de la vigilancia 24/7, ¿ya? Ya sea para inducir preferencia en los consumidores, ¿no es verdad? O para, comillas, controlar, digamos, en el fondo, cómo desarrollan cada una de las funciones los trabajadores. Eh, Todo esto básicamente en función de un solo objetivo, que es maximizar la producción, ¿no es verdad? Entonces, a eso me refiero con consensos éticos mínimos y una noción base, digamos, de bien común que debe estar de alguna manera instalada en nuestra sociedad. No solamente a nivel de grandes acuerdos en nuestra institucionalidad política, sino que también a nivel meso y a nivel micro, ¿ya? En la relación y en el diálogo social que se tiene que establecer necesariamente entre las partes, ¿ya? Y pongo énfasis también en esta segunda parte, porque la legislación siempre va a estar a la saga en estas materias, creo yo, ¿ah? Siempre va a estar un poquito a la saga, ¿ya? Y por tanto, si no tenemos una cultura del diálogo social que se exprese a nivel meso en nuestras instituciones, digamos, vamos a correr riesgo de que en ese sentido, digamos, esto se transforme, digamos, o tenga consecuencias más bien no buscadas, ¿ya? No buscadas, ¿ya? Y generemos fricciones, digamos, en la sociedad, digamos, que en realidad quizá estamos en condiciones de poder evitar si es que efectivamente propiciamos una cultura del diálogo motivada en una noción de bien común, ¿ya? Para llegar a acuerdos y consensos éticos, digamos, en torno a estos temas, que a mí me parece fundamental. Y el rol que debe jugar ahí la política pública nuevamente es poder propiciar ese diálogo por una parte, pero también creo yo, y aquí insisto un poco en repensar la manera, digamos, en que hacemos las cosas en materia de, de políticas activas de empleo. Efectivamente, yo creo que nosotros debemos ir migrando hacia, y aquí retomo un poco lo que ambos han dicho, porque tanto María José como Juan han dicho, mira, en realidad digamos, el cambio tecnológico llegó para quedarse y por tanto eso va a afectar permanentemente, digamos, el mercado laboral, ¿no? Entonces, junto con el diálogo social, que es una cultura que tenemos que crear y fortalecer, ¿ya? Generar lazos sociales, que es súper importante para que una sociedad funcione bien, ¿ya? También tenemos que ser capaces de alguna manera, digamos, por decirlo de alguna forma, transformar nuestra política pública en el sentido de generar condiciones para que tengamos un sistema de formación continua, ¿ya? Y voy a insistir un poco en eso que mencioné en el comienzo de mi exposición.
Eso diría yo. ¿Mm? Muchas gracias, Sergio. Pasamos a me está mandando preguntas, hay hartas preguntas que están haciendo en el chat, pero voy a referir, entonces el que quiera más hacer preguntas trate de escribir en el chat y así vamos a seleccionar si es que no alcanza el tiempo. Pero primero que me dan a doña María José, ¿no es cierto? ¿Cuál es el rol que jugará la inversión privada en los procesos de recalificación y reciclaje laboral en Chile? ¿Serán los empresarios actores en los procesos de transición? A ver, yo creo que es súper importante el proceso de capacitación y de transformación y que se haga de manera tripartita. Yo creo que el rol que cumple Chile Valora, con Juan nos tocó en su época ahí en Chile Valora, y hoy en día el trabajo que se sigue haciendo es fundamental, porque lo que uno tiene que ver es primero tener una mirada de futuro, hacia dónde uno quiere ir y no pensar en lo que se está pasando ahora, sino que en qué es lo que va a pasar en 5 o 10 años más para poder ir preparando a estas personas que además tengan competencias que les permitan poder cambiarse de trabajo y poder desarrollarse 100% y que no queden ancladas solamente a una determinada función de una determinada manera que se hace en un determinado lugar que tiene una determinada máquina. Porque al final eso es lo mismo que no darle libertad a la persona de poder desarrollarse y de poder ir generando una carrera que le permita tener un mayor bienestar porque va a poder acceder a mejores oportunidades y por supuesto a un mayor ingreso. El rol que tienen que cumplir las entidades empleadoras en conjunto con el Estado y con los trabajadores de manera tripartita es fundamental. Pero los empleadores tienen un rol que es súper importante, porque los empleadores son quienes invierten para generar oportunidades de trabajo y son los que invierten pensando en el futuro y por lo tanto tienen que ir preparando y capacitando a las personas para que puedan cerrar estas brechas que puedan existir y que puedan cumplir con sus trabajos. Y lo que debiera de ser es que tú hicieras una reconversión de los mismos trabajadores, no buscar nuevos trabajadores afuera, sino que a estos mismos trabajadores ir potenciándolos. Ahí había una pregunta súper interesante que hacía Raúl Requena, de si no sería importante, por ejemplo, dentro de los convenios colectivos, estar siempre pensando en este tipo de capacitación en estrategias digitales. Bueno, hoy en día la estrategia digital o las habilidades digitales son las que la llevan, a lo mejor en 5 años más van a ser otro tipo. Y entonces no nos podemos cerrar en que así como en su minuto había que saber ocupar un determinado sistema operativo, lo que hay que tener son habilidades para ir reconvirtiéndose. Y eso es como sociedad. El cambio cultural que plantea tanto Sergio como Juan es fundamental. Y no se puede hacer de manera independiente, se tiene que hacer en conjunto, de manera colaborativa, de cómo nosotros entendemos la sociedad. Muchas gracias. O sea, interesante o sea, y la importancia más del tripartito, yo creo que es clave. Y le pregunto a don Juan, con respecto, ¿cuáles serían, te voy a poner un escenario hipotético, ¿no? Usted tiene una varita mágica, ¿no? Y tenemos que implementar esta cultura de cambio, cultura de diálogo. ¿Cuáles serían, en su impresión, los pasos principales para poder implementarlo, ¿no? Si te puede decir, mira, vamos a hacer esto y que todo el mundo le hiciera caso. ¿Cuáles serían y cómo lo implementaría? Mira, a veces uno no puede pedir que estén todos de acuerdo con lo que uno va a generar la opinión. Y uno tiene que mirar a largo plazo, no a corto plazo. Raúl plantea un tema no menor, que nosotros tenemos un problema, también no podemos responsabilizar a la contraparte. Es que nosotros estamos muy atomizados en el mundo sindical. Y también, y quiero plantearlo ahí porque todos tenemos una opinión sobre el punto. Y si no estamos de acuerdo, acá es mucho más cruel la realidad. Pero yo creo que cuando uno dice, bueno, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Es la opinión que uno genera. Es decir, mira, en la agroindustria, y tú pusiste un punto, yo me tocó conversarlo con Juan Sutil en su momento, que decía, mira, antes tenían que haber, no sé, 5 personas que regaban. Hoy día se hace con un dron. Esa persona, y ahí vuelvo a insistir que nosotros no estamos mirando el efecto generacional que hay que mirar, que tiene que ver con el tema de la tasa de envejecimiento, que va muy acelerado. Entonces, ¿cómo nosotros
nos ponemos de acuerdo para vivir en una sociedad en que haya un equilibrio? Primero, aquí hay respuestas que o preguntas que no las vamos a responder porque, y si uno las responde, tal vez no todos vamos a estar de acuerdo, voy a insistir. Pero yo noté, mira, tiene que ver, primero, si la tecnología está extinguiendo los empleos o solo se están inmigrando hacia otro sector. Yo diría, la tendencia es a la extinción de empleo, sustitución y reconversión de los puestos de trabajo. Porque, y ahí me salgo entonces de la esfera de los supermercados y uno mira, empieza a mirar el mapa completo. En la minería, ¿cómo está operando? En la agroindustria, ¿cómo está operando? ¿Cómo está operando, no sé, en la industria en general? Lo que yo quiero decir con esto es que nadie ha dicho cuáles son los empleos que se han generado a través de la irrupción tecnológica. Ya, se fueron trabajadores porque de la sala de venta porque no necesitáis tanto por metro cuadrado. Ya, ¿dónde están esos trabajadores? Le hemos hecho un seguimiento en dónde están esos trabajadores. La tasa de desempleo que hay hoy día es por este fenómeno o porque efectivamente tenemos un problema económico. La sobrecarga laboral que se habla, ¿cómo la regulamos? Para que efectivamente los trabajadores se vayan adaptando al tema. Por eso yo digo, la tecnología es lo que tenemos, y no es de ahora, si la tecnología viene tú lo decías, desde los vapores, del tema de los telares, el mundo ha ido evolucionando según las necesidades. El tema es que ahora nos pilló con un mundo encima, pandemia, nos pilló con una crisis económica global, nos pilló con todo un tema. Entonces, el Estado, por eso digo, no es la misma decir de los países del primer mundo a hablar de América Latina, a hablar de Chile, a hablar de la región, a hablar de El Salvador, como tú señalabas. No es lo mismo. Entonces, nosotros recibimos todo lo que se importa, lo recibimos, todo, 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 todo. Y en eso también se importa la cultura y todo lo que tiene que ver con estos avances. Porque en Chile, y hay que decirlo, es un país más de servicio que un país más manufacturero. Entonces, todo lo que está hoy día acá no se desarrolla la zapatería. Hoy día se exporta el zapato. ¿Y a dónde quedaron esas personas? No les hemos hecho un seguimiento. No conversan las instituciones. A mí me tocaba cuando estaba en Chile Valora, me tocó muchas veces ver el tema de que conseguir los datos del seguro de cesantía o no sé, no conversan, porque hay un problema estructural, porque pensábamos que estaba todo resuelto, y porque además el Estado también le deja el problema a los privados. Entonces los privados dicen, bueno, yo voy a hacer lo que pueda hacer para mantener el negocio. Entonces, hoy día estamos hablando solamente de estas grandes empresas, pero ¿qué pasa con las pymes, las MIPE? ¿Qué pasa con cómo se adaptan? ¿Los trabajadores tendrán los mismos problemas que una empresa más grande? Entonces, no puedo dar una respuesta en general, sino que lo que yo estoy diciendo es que hoy día no hay respuestas resueltas porque no nos hemos sentado a conversar los actores. Y eso es un problema. Ahora, si yo tuviera que decir, ¿se han hecho intenciones de resolver? Sí, nosotros lo hicimos. Algunos estaban de desacuerdo. Yo me acuerdo que casi nos quemaron y nos pusieron ahí en la cruz porque dijimos que había que resolver el tema de la polifuncionalidad y llevar a multifuncionalidad que tiene que ver con tareas específicas. Y en el fondo la multi son tareas específicas. ¿Qué es lo que tengo que hacer hoy día, jefe? Mira, hoy día te toca hacer esta tarea. Y mañana esta tarea. Y mañana esta otra tarea. Pero no estar cambiándome las tareas en el momento. Y no alcanzo a terminar una cosa y me mandan a hacer otra. Ese es el problema. Poco productivo, poco eficiente, los mandos medios no saben para dónde van. Entonces, aquí no es solamente hablar de la persona que se está reemplazando el puesto de trabajo, porque yo quisiera, y una pregunta que nos hagamos, en una sala de supermercado, ¿cuántos puestos de trabajo se han reemplazado por robótica?
¿Cuánto? Para empezar a hacernos preguntas. Si esta no es la minería, es una sala de supermercado, la agroindustria, vuelvo a insistir. Me hicieron preguntas, yo también las quiero dejar porque también tenemos que ser juiciosos con lo que uno va avanzando. Pero no nos miremos hoy día, no hay que ser miopes, miremos para el futuro, cómo nos preparamos. Y esto no tiene que ver con un tema de gobierno, tiene que ver con un problema de Estado. Y lamentablemente, y ahí lo tengo que enlazar, que también somos un país que todo lo hacemos a base de reglas. Si no, si no tenemos una ley que regule el teletrabajo, esto estaría despelotado. Si no tenemos una ley que diga cómo el despido de los despidos, eso sería despelotado. Si no ¿se entiende, no? Necesitamos reglas. Cuando el marco del diálogo social habla de que las partes tienen que ponerse de acuerdo cómo van a desarrollar su industria. Y tenemos muchos ejemplos que no lo voy a tocar ahora, cómo los trabajadores o los sindicatos se han puesto de acuerdo para sacar adelante un proceso ya tanto de económico como tecnológico. Pero también tenemos que hacernos cargo un mundo sindical de nuestras propias discrepancias y también cómo sentarnos tal vez en algún momento para ver cómo miramos hacia el futuro. Bueno, insistir. Muchas gracias, don Sergio. Le hago una última pregunta de las que me estaban pasando de la selección. Cómo, cómo ve en el fondo lo que hay hoy día en materia de programas, ¿no es cierto?, de inducción laboral, tanto en el mundo público como privado, en que se forme a personas en habilidades suficientes, ¿no es cierto? Puede ser inteligencia artificial si es que hay algo, que asumo que tal vez no hay tanto porque es más complejo, eh, eh, pero en habilidades que permitan, en el fondo, enfrentar esta situación de cambio, ¿no? Esta situación de... ¿Cómo usted, qué es lo que hay, ¿no es cierto? Y cuál, en su impresión, deberían ser los siguientes pasos? Está muteado todavía. Ya. Mira, yo creo que para poder avanzar en términos de ofrecer respuestas oportunas desde la política pública, yo creo que hemos dado algunos pasos que son bien fundamentales como país, ¿ya? Tanto en la administración del presidente Piñera como en la actual administración. Uno de los pasos que a mí me parece que son fundamentales, por ejemplo, tiene que ver con que, por ejemplo, ya existe una política nacional de prospección laboral, ¿ya? Que integra diversos actores, ¿ya? Eso por una parte, donde ahí incluso podríamos decir ya se está produciendo, digamos, ya existe ahí una instancia de diálogo social tripartito a nivel macro. Esa política lo que busca de alguna manera también es coordinar los distintos esfuerzos que hace el aparato público para efectos de enfrentar shocks como estos, por ejemplo, que en realidad más que un shock va a ser algo, digamos, una constante en realidad en nuestro mercado laboral, ¿ya? Eso por una parte. Ahora, para poder, eh, ¿qué es lo que nos falta, digamos, para poder desarrollar políticas más finas que estén, digamos, a la altura del desafío? ¿Ya? Y esto hablo un poco desde mi experiencia en el sector público. Una mejor coordinación entre los distintos actores al interior del Ministerio del Trabajo. Eso se está también realizando, se está intentando realizar porque existe una visión de políticas de empleo. ¿A qué me refiero con distintos actores? CENSE con la capacitación laboral. Chile Valora con la certificación de competencias laborales, intermediación laboral, ¿ya? Esa tríada es muy importante. Y eso vincularlo mucho con el mundo de la formación técnica, ¿ya? ¿Ya? Eso también es fundamental. Y tercero, tenemos que tener a propósito de la demanda de Juan, una mejor capacidad para poder leer lo que está ocurriendo en el mercado del trabajo, ¿ya? Y eso implica generar una cultura al interior del sector público para poder compartir información, particularmente de las fuentes administrativas de información, que nos permita hacer análisis del mercado laboral. Y generar algunas transformaciones en ese sentido. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a, por ejemplo, ponernos el desafío de aquí un par de años de contar con una taxonomía
ya, digamos, de ocupaciones, pero en función de las competencias que están asociadas a esas ocupaciones o de las habilidades que están asociadas a esas ocupaciones. ¿Por qué eso es fundamental? Así, por ejemplo, existen estas taxonomías en otros países, digamos, en la Unión Europea existe ESCO, ya en Estados Unidos existe ONET. Es decir, no necesitamos solamente un clasificador ocupacional como el CIO, sino que necesitamos, digamos, que en el fondo dotar de contenido en términos de competencia a ese clasificador ocupacional, de tal manera que sepamos cuáles son básicamente las habilidades, los conocimientos, ya, que están asociadas a cada una de esas ocupaciones. Y eso, de alguna u otra forma, tenemos que ser capaces de registrarlo, ¿ya? Cuando tengamos eso, va a ser mucho más fácil poder desarrollar procesos de reconversión laboral, ¿ya? Porque cuando uno reconvierte, lo que necesita, digamos, lo que debiera tratar de hacer para que estos procesos de reconversión laboral sean eficientes, es no partir de cero, ¿ya? Sino que partir reconociendo cuáles son las habilidades que traen las personas, ¿no es verdad? Cuál ha sido su área de desempeño, etcétera, ¿no es verdad? Y eventualmente, a partir de esas habilidades y esas competencias, ver en qué otros sectores, digamos, existen ocupaciones que requieran esas habilidades o que requieran un upgrade de esas habilidades, ¿ya? Y por tanto, a partir de eso, ofrecer, digamos, alternativas más bien ajustadas a las necesidades de esas personas. A eso me refería yo con el hecho de que no podemos seguir haciendo capacitación laboral como la que hacíamos en los 90 o en los 2000. Esto requiere una intervención más fina, ¿ya? Solo así, digamos, y robusteciendo además el aparato de intermediación laboral, vamos a poder, digamos, en el fondo, diseñarles alternativas a las personas, con las personas, digamos, para efectos de que puedan hacer este proceso de transición, digamos, mucho más amigable. Eso diría yo desde el punto de vista de la política pública. Y solo quisiera dar un mensaje al final a propósito de la conversación que estuvo instalada a partir de la segunda pregunta. Yo creo que también es súper importante que nos preguntemos si en un mundo en el cual el empleo es cada vez más contingente, ¿ya? Y dado que el trabajo de alguna manera también nos define a nosotros, ¿no? Por eso que nos estamos haciendo estas preguntas, más allá de la importancia relativa que pueda tener para unos u otros, digamos, yo creo que es importante que en el fondo revisemos la noción de carrera laboral, ¿ya? Porque en un mundo en el cual el empleo se vuelve cada vez más contingente, eso desafía la noción de carrera laboral, ¿ya? Y yo creo que en ese sentido ahí también las empresas tienen un rol importante que jugar, ¿ya? Obviamente también los sindicatos, ¿ya? En este proceso de diálogo social. Y yo creo que en concreto, ese tema, yo creo que es un tema que tiene que estar planteado en la negociación colectiva, no solamente el tema del salario. Tiene que estar planteado en la negociación colectiva el tema de la noción de carrera, ¿ya? De tal manera de que al trabajador le haga sentido trabajar en esa organización, ¿ya? Porque de lo contrario, lo que uno va a tener, primero va a tener problemas de salud mental, va a tener problemas de rotación laboral, alta rotación laboral, va a tener problemas bueno, salud mental implica obviamente ausencia, digamos, del trabajo, y eso evidentemente que también conspira contra los objetivos que tiene la propia empresa. Eso. Muchas gracias, Sergio. Le agradezco a los tres. Yo creo que esta conversación hay una cantidad muy grande de subtemas, ¿no es cierto?, de especializaciones, de discusión a fondo. Yo me quedo con las palabras de ustedes, particularmente respecto a la importancia de la carrera. Lo encontré un súper interesante punto, ¿no es cierto?, de incorporar eh, eh, el diálogo tripartito como base, ¿no es cierto?, de las planificaciones que se hagan, y el foco en la persona, ¿no? Yo creo que lo que decía don Juan ahí es fantástico, ¿no es cierto?, que no son productos, sino que son personas, y por tanto la preocupación está en el ser humano, que además después lo repetía.
doña María José. Entonces paso la palabra, porque estamos bien con los tiempos, a Karen Riquelme, que es la coordinadora del programa de formación jurídica, para las palabras de cierre y agradecimiento. Muchas gracias. Y hagamos una continuación de esto. Hagamos un segundo. ¿Ah? Si hay interesados, podemos seguir conversando. Sin duda, quedan muchos temas pendientes. Yo creo que todos nos quedamos con ganas de poder seguir cuestionándonos, seguir generando diálogo, y en realidad por eso quiero agradecer a María José Saldívar, presidenta de la Asociación de Supermercados de Chile, Juan Moreno, dirigente nacional del sindicato de Walmart, Sergio Ibáñez, jefe de estudios de Chile Valora, y también a Matías Aranguis por su moderación, profesor de nuestra facultad y subdirector del programa de Derecho, Ciencia y Tecnología. En realidad los cuatro nos dieron un enriquecido diálogo al respecto de un tema que sin duda es necesario conversar, es necesario detenernos, cuestionar, ver que es necesario también la capacitación y también un diálogo, como decía, tripartito entre todos los exponentes en el fondo, en todos los agentes. Así es que muchísimas gracias por esta mañana, por acompañarnos y como decía la profesora Teté, es necesaria nuevas instancias de diálogo, así que como programa también estamos felices de poder hacer esta primera versión que no sea, tal como lo dije al comienzo, que no sea la única. Y muchas gracias también a las más de 80 personas que nos siguieron a través de el Zoom, a través del canal de YouTube. Este video también va a poder ser revisado posteriormente. Aquellos que no han podido estar durante toda la conexión con nosotros, va a quedar alojado en el canal de el programa de formación jurídica. Así es que muchas gracias a todos, que tengan una muy buena tarde y nada más que decir, en verdad. Muchísimas gracias.